El misterio de Guadalupe. Autor Juan José Benítez. Parte 28. Otro as escondido. Quizás no debería escribir esto, pero a mi regreso a España, algunas personas que supieron de los inexplicables sucesos en los ojos de la señora de Guadalupe me preguntaron cuál era mi opinión sobre todo aquello. Ya he comentado que mi papel se limita a la búsqueda, recogida y transmisión de aquellos acontecimientos que, desde mi punto de vista como periodista, merecen ser conocidos. En todas mis investigaciones, bien lo sabe Dios, trato de ser honesto y objetivo, apurando hasta el límite mis esfuerzos por lograr lo más completa información. Y a pesar de mi condición de creyente en un Dios creador, cuando así lo requiere el tratamiento del tema, procuro mantenerme hasta el final de las investigaciones lo más alejado posible de mis propias convicciones. A veces lo consigo y muchas otras, lógicamente, me quedo a mitad de camino. En este nuevo desafío, en el tema Guadalupe, estimo que mi actuación ha sido prudente. Sé que todavía quedan muchos cabos por atar y espero que el futuro nos depare nuevos y sensacionales hallazgos, pero trataré de ir al grano. Después de estos meses de estudio y observación, el misterio del Tepeyac me trae a la memoria aquella frase de mi querido maestro José Luis Carreño, al referirse a ese otro formidable enigma que es la sábana santa de Turín. Parece, dijo el buen salesiano, como si Cristo se hubiera guardado un as en la manga. Así resumiría también el fenómeno de Guadalupe. Parece como si el alto Estado Mayor de los cielos hubiera escondido en este viejo ayate del siglo XVI otro as. Un triunfo destinado, como en el caso del lienzo que se conserva en Turín, a los hombres del siglo XX. Dos mensajes, al fin y a la postre, que solo la tecnología espacial y las computadoras podían descifrar. Dos señales que, irremediablemente, me conducen a las mismas preguntas. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿para qué? Dos preguntas que también irremediablemente, y aunque solo pueda sospechar las respuestas, me llenan de optimismo. Ojalá suceda lo mismo en el corazón de cada lector. Y quiero concluir este primer trabajo sobre el misterio de Guadalupe con una confesión. Mis últimas horas en la Ciudad de México las dediqué a algo que me llenó de una singular emoción. Lentamente, muy lentamente, caminé hasta la Basílica de Guadalupe y allí permanecí toda una mañana sentado frente a la imagen de la Señora del Tepeyac. No sé cómo ni por qué razón, pero de pronto, y mientras contemplaba el autorretrato de aquella niña, las lágrimas humedecieron mis ojos. Junio de 1982. Cronología de los principales hechos relacionados con la imagen de Guadalupe. 1325. Los aztecas se establecen en un islote de la laguna de Texcoco. Allí encontraron un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente y fundan allí la Ciudad de México, Tenochtitlan. 1468 aproximadamente. Nace en un caserío del término de Durango, Vizcaya, Juan de Zumárraga, que llegaría a ser primer obispo de la Nueva España, México.
1474 aproximadamente, nace en el Calpulli o barrio de Tlayacac, en el señorío de Cuautitlán, norte de México, Distrito Federal, un humilde campesino o macehuali que años más tarde sería conocido por Juan Diego. 1505. Moctezuma II es elegido emperador. 1509. La princesa Papanzin, hermana de Moctezuma, tiene una visión. Un ángel con una cruz en la frente le anuncia el próximo desembarco de hombres barbudos y armados. 1519. El 12 de marzo desembarca en lo que hoy es Veracruz el conquistador Hernán Cortés. Hace amistad con los jefes de Cempoala y corre la noticia de que los hombres blancos van a librar a los pueblos del vasallaje a Moctezuma. 50 soldados destruyen ídolos. El 8 de noviembre, Cortés llega a Tenochtitlán. Moctezuma, atormentado por las profecías y signos que acompañaron a la conquista, cree que los hombres barbudos pueden ser los enviados de los dioses y recibe a Cortés en paz. 1520. El 20 de junio estalla la rebelión contra Moctezuma II. El nuevo emperador, Cuitláhuac, arroja a los españoles de Tenochtitlán. Los españoles asesinan a Moctezuma. 1521. Hernán Cortés pone sitio a la capital azteca. A los 93 días capturan al último emperador mexicano, Cuauhtémoc. Cortés envía a su capitán Gonzalo de Sandoval al cerro del Tepeyac, donde sienta sus reales. 1525. La princesa Papanzin es bautizada en Tlatelolco y se le impone el nombre cristiano de María. Desde entonces se la conocía como Doña María. El indio llamado Cuauhtlactohuac, el que habla como águila, es bautizado por Motolinia y recibe el nombre cristiano de Juan Diego. Con él se bautizan también su esposa y un hijo suyo. Ambos serán llamados desde ese momento María Lucía y Juan Bernardino. Juan Diego debía contar unos 51 años de edad. 1527. El 12 de diciembre, Carlos V presenta o propone a Roma el nombre de Fray Juan de Zumárraga como primer obispo de México. 1528. El 10 de enero, el rey de España expide la cédula que confirma a Juan de Zumárraga como primer obispo de los indios. A finales de agosto, Fray Juan de Zumárraga embarca en Sevilla rumbo al Nuevo Mundo. Con él viajan los oidores de la primera audiencia que poco después se convertirían en acérrimos enemigos del durangués. El 6 de diciembre, Zumárraga pisa tierra americana por primera vez. El 25 de septiembre, el ayuntamiento concede merced a Antón de Arriaga para que pueda tener ovejas en un peñol cercano al Tepeyac. 1529. Con grave riesgo para su vida, Zumárraga lleva a cabo un viaje de 400 kilómetros a pie hasta el puerto de Veracruz para entregar secretamente una carta con destino al rey de España. En ella se pedía la dimisión de los miembros de la primera audiencia. 1531.
Los miembros de la segunda audiencia, excepto su presidente, que llegó después, hicieron su solemne entrada en la capital mexicana el 9 de enero. Se alojaron en la casa de Cortés. En el mes de octubre llega a México don Sebastián Ramírez y Fuenleal, obispo que fue de la Española y miembro de la segunda audiencia. Parece ser que se aloja en la casa de Juan de Zumárraga y surge la posibilidad de que estuviera presente en los misteriosos acontecimientos del llamado Milagro de las Rosas. Sábado 9 de diciembre, en la madrugada, Juan Diego camina solo desde el pueblo donde reside, Tulpetlac, hacia Tlatelolco. Cuando se encontraba a una legua en el lugar conocido por Cerro del Tepeyac, se produce la primera aparición de la señora. Esa tarde se registra la segunda aparición cuando Juan Diego regresa hacia su casa. 10 de diciembre, tercera aparición. Juan Diego regresa a ver al obispo Juan de Zumárraga. Este le pide una señal. Al pasar nuevamente por el Tepeyac, la niña se le aparece y le dice que vuelva al día siguiente para entregarle la señal que pide el obispo. Al llegar a Tulpetlac, el Masehuali encuentra a su tío Juan Bernardino gravemente enfermo. El lunes 11 de diciembre, Juan Diego no asiste a la misa de Tlatelolco. Su tío empeora y no se mueve de su pueblo. El martes 12 de diciembre, Juan Diego marcha a Tlatelolco para avisar a un médico y a un sacerdote, ya que su tío parece a punto de morir. Juan Diego da un rodeo al cerro para no encontrarse con la Señora del Cielo, pero ésta se le aparece y le pide que corte algunas flores que hallará en la cima del cerro y que deberá llevar al obispo de México. Ese martes y a la misma hora, hacia las 6 de la madrugada, la señora se aparece a Juan Bernardino, le cura y le dice su nombre, posiblemente Tecuatlazopeu. Hacia el mediodía, Juan Diego es recibido por Fray Juan de Zumárraga y al dejar caer las flores aparece misteriosamente en la tilma la imagen de la Virgen. Era el 12 de diciembre. Del 12 al 26 de ese mes de diciembre, la tilma con la misteriosa impresión de la imagen de la Señora permanece en el adoratorio del obispo mientras se construye una humilde ermita de paja y adobe en el lugar donde pidió la propia Señora, el Cerro del Tepeyac. El 26 de diciembre se lleva a efecto el traslado de la tilma hacia su primera ermita. En el trayecto, un danzante indígena es atravesado accidentalmente por una flecha y tras colocar el cuerpo a los pies de la tilma, el indio se levanta y vive. Se considera el primer milagro de la Señora del Tepeyac. 1544. Juan Bernardino muere a los 84 años de edad en Tulpetlac, era el 15 de mayo. 1548. Mueren Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga. El primero debía contar unos 74 años y el segundo aproximadamente 80. 1550. No hay seguridad en esta fecha. La mayoría de los estudiosos opinan que pudo ser entre 1545 y 1550. El indio Antonio Valeriano firma un escrito en náhuatl, en Nican Mopohua, en el que se relatan las apariciones. Se considera el texto más antiguo. El original no ha sido hallado. 1556.
Algunos franciscanos se oponen abiertamente a que la Virgen sea llamada como de Guadalupe. Sostienen que debe ser conocida por el nombre del lugar donde se apareció, Tepeyac o Tepeaquilla. El segundo obispo de México, Alonso de Montúfar, manda construir la tercera ermita. La segunda fue en realidad una ampliación de la primera. La imagen recibió culto en ella durante 66 años. 1560 se acepta definitivamente el nombre de la Virgen de Guadalupe. 1563. En las actas del ayuntamiento se habla por primera vez de Guadalupe, no volviéndose a mencionar el nombre de Tepeaquilla. 1570. El arzobispo Montúfar envía un inventario del arzobispado al rey de España, Felipe II. En él se menciona la ermita de Guadalupe en el Tepeyac. El pueblo de Guadalupe tenía en aquellas fechas 150 pobladores indios casados, 100 indios solteros de 12 años en adelante y 6 estancias para ganado menor. Con el inventario fue enviada también una copia de la imagen original. Esta copia, al parecer, fue colocada en uno de los barcos en la batalla de Lepanto. 1571. Andrea Dona lleva una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe a la batalla de Lepanto. 1574. Los frailes del monasterio de Guadalupe en Extremadura, España, envían a un monje para que investigue sobre los sucesos de 1531 en México. A finales de este año, el enviado especial de Guadalupe, España, Fray Diego de Santa María, envía una carta a Felipe II comunicándole que algunos estafadores han tratado de sacar partido del culto que se rinde a la Virgen del Tepeyac. 1575. En un escrito de réplica, el virrey de México explica a Felipe II que el cambio de nombre de la Virgen pudo ser hacia 1560. 1622. En noviembre, el arzobispo Juan Pérez de la Serna inauguró el primer templo. La Virgen recibió culto en este santuario durante 72 años. 1629. El 21 de septiembre, la Ciudad de México sufre una de sus peores inundaciones. Mueren más de 30.000 personas. Huyen 27.000 aztecas y 20.000 españoles. La imagen de la Virgen es llevada en canoa hasta la catedral. Es posible que en este traslado se estropeara la parte inferior de la tilma, que pudo ser retocada. 1631 a 1666. Se reúnen las informaciones oficiales sobre las apariciones con el fin de pedir al Vaticano una misa propia a celebrar todos los 12 de diciembre. 1634. El 14 de mayo, en una solemne procesión, la Virgen vuelve al Tepeyac. Es llevada a pie en acción de gracias por el final de las inundaciones. 1647-1649. El bachiller Luis Lazo de la Vega, vicario de Guadalupe, construye el segundo templo provisional, parroquia o iglesia de los indios. Allí se veneró la imagen durante 14 años, 1695 hasta 1709. Luis Lazo publica el Huey Tlama Huizotilca, es decir, la historia de las apariciones, copiada del Nican Mopohua de Antonio Valeriano.
1666 se edifica la capilla llamada del Cerrito, donde se produjo la primera aparición y Juan Diego cortó las flores. 1695, el 25 de marzo, el arzobispo Aguilar y Seija coloca la primera piedra de lo que será el tercer santuario. 1709, el 27 de abril, Nuestra Señora, Juan Ortega y Montañés inaugura este tercer santuario, la colegiata y la basílica. 1737. El 27 de abril, Nuestra Señora de Guadalupe es proclamada patrona de la capital de la Nueva España. 1751. En acción de gracias, unos marineros llevan el mástil de su barco hasta el cerro del Tepeyac. Es el origen del monumento de la vela de los marinos, erigido en 1942. 1754. El 25 de mayo, el Papa Benedicto XIV promulga una bula aprobando a la Virgen de Guadalupe como patrona de México. 1756. El pintor Miguel Cabrera y otros pintores terminan un largo estudio de la tilma del indio Juan Diego y afirman que es humanamente imposible pintar sobre un ayate sin un aparejo o preparación previa de la tela. Para esas fechas, por supuesto, la imagen ya había sido ampliamente retocada. 1777. Se inicia la construcción de la capilla del Pocito, que se concluye en 1791. 1791. Mientras un orfebre limpiaba el marco de oro y plata del marco exterior de la tilma, un frasco con ácido nítrico se derramó sobre la parte superior derecha del ayate. Solo quedó una mancha. Para muchos esto fue un hecho milagroso. 1802. Se levanta en Cuautitlán y en el lugar donde se supone nació Juan Diego, una capilla que se remata en 1810. 1810. El 15 de septiembre el cura Miguel Hidalgo y Costilla toma un estandarte con una imagen de la Virgen de Guadalupe y lo adopta como bandera de la independencia de México. 1825. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, compra a los Estados Unidos una corbeta y le pone el nombre de Tepeyac. 1828. El Congreso de México declara fiesta nacional el día 12 de diciembre. 1861. Se nacionalizan los bienes eclesiásticos a excepción del Santuario de Guadalupe. 1895. El 12 de octubre se produce la primera coronación pontificia de la Dulcísima Aparecida de América, autorizada por el Papa León XIII hasta 1975. Han tenido lugar 160 coronaciones solemnes en diferentes lugares, 19 pontificias. 1900. El Concilio Plenario Latinoamericano obtiene del Papa la fiesta de Guadalupe para toda la América hispana. 1910. El 24 de agosto, Pío X declara a la Virgen de Guadalupe celestial patrona de América Latina. 1921. El 14 de noviembre se registra un atentado contra la imagen. Estalla una bomba en el altar mayor de la antigua basílica. La imagen no sufre daño alguno.
1926-1929. La verdadera tilma es sustituida por una copia y el original guardado en secreto. Se sospecha que durante ese tiempo el rostro de la Virgen pudo ser retocado por orden de la Iglesia. 1929. El fotógrafo de la Basílica, Alfonso Marcué, descubre una figura humana en el ojo derecho de la imagen. El abad de la Basílica le pide que guarde silencio sobre el hallazgo. 1931. Cuarto centenario de las apariciones. El 22 de diciembre, por decreto, se cambia el nombre de Guadalupe por el de Colonia Gustavo A. Madero. 1932. El gobierno anticatólico trata de suprimir las peregrinaciones. 1933. El 10 de diciembre tiene lugar la solemne coronación pontificia en Roma a cargo del Papa Pío XI. 1936. El Premio Nobel de Química Kuhn hace un análisis de varias fibras extraídas directamente de la tilma original y asegura que no hay restos de pigmentos animales, minerales o vegetales. 1951. El 29 de mayo, el dibujante Carlos Salinas redescubre la figura de un hombre con barba en los ojos de la Virgen. A partir de este momento, más de 20 médicos y especialistas en oftalmología examinan los ojos de la imagen. El 31 de diciembre, el gran Mario Moreno Cantinflas consigue recaudar más de 2 millones de pesos para las obras de la Plaza Monumental. 1956. El 26 de mayo, el doctor Javier Torroero, oculista y cirujano, firma el primer certificado médico en el que se asegura que en los ojos de la Virgen se observa una figura humana que corresponde a la ley óptica llamada triple imagen de Samson. A este certificado le siguen otros muchos. Todos los médicos se muestran unánimes. En los ojos se ve un busto humano. Ningún especialista confirma por escrito que aquella figura sea precisamente la del indio Juan Diego. 1962. Mientras observa una foto en los ojos de la Virgen de Guadalupe, ampliada 25 veces, el doctor Charles Walling encuentra 2 de los reflejos que ya habían sido detectados por los oculistas mexicanos y que corresponden a la triple imagen de Samson. Walling lleva a cabo una serie de experiencias que confirman la realidad científica de estas imágenes. 1963. El gobierno erige una estatua a Juan Diego en Cuautitlán. 1976. El 12 de octubre se inaugura oficialmente la nueva y actual Basílica de Guadalupe. 1979. En enero, el Papa Juan Pablo II visita Guadalupe en México y regala a la Virgen una diadema de oro. En el mes de febrero, el ingeniero en computadoras y profesor de la Universidad de Cornell, Nueva York, José Aste Tosman, inicia un proceso de digitalización de la imagen de la Virgen de Guadalupe, descubriendo, gracias a gigantescas ampliaciones, una serie de misteriosas figuras humanas en el interior de los ojos. Estas imágenes podrían ser los personajes que asistieron al Milagro de las Rosas en el año 1531. Entre las figuras se destacan un indio sentado y casi desnudo, la cabeza de un anciano, otro indio con un sombrero que parece extender su tilma ante los presentes, una negra, un hombre joven junto al anciano, el ya conocido hombre con barba, que había sido descubierto
en 1929 y otras figuras que pudieron corresponder a una familia indígena. El 7 de mayo, los científicos norteamericanos Jody Brand Smith y Philip Callaghan toman fotografías con películas infrarrojas, color, de la imagen total de la Virgen sin el cristal protector. Entre sus conclusiones, los científicos aseguran que la cara, manos, manto y túnica de la Virgen no tienen explicación posible. El resto se confirma como retoques y añadidos a la imagen original. 1982. En el mes de junio, los más prestigiosos antropólogos del mundo en la raza vasca confirman en el País Vasco que la cabeza del anciano descubierta con las computadoras del Centro Científico de IBM en México reúne algunos de los rasgos típicos del hombre vasco. Esto podría confirmar que tal figura pudiera ser la del obispo Juan de Zumárraga.